El 2021 sin duda nos dejó muchísimos avances para el mundo del podcasting en español. Como habrán visto, grandes marcas como Spotify, Apple, incluso Google han tenido mucha injerencia en el mundo del podcasting. Han tenido inversiones, están cada vez más interesados. El año pasado yo les hice un video sobre las tendencias del podcasting en 2021. Se los voy dejando por aquí si quieren verlo. Ahí ustedes me podrán comentar si las cosas se cumplieron o no se cumplieron. Pero el día de hoy lo que vamos a ver son las tendencias del podcasting para el 2022. Así que ya sea que todavía no empieces tu podcast o sea que ya tienes un podcast, créeme que este video te va a interesar. Así que si quieres conocer cuáles son las tendencias del podcasting en 2022, quédate con nosotros. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Diego Rosas, soy el CEO y cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que buscamos ayudar a marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan seguir mejorando y profesionalizando sus podcasts. En este canal siempre encontrarán tips y herramientas que los ayudarán a ustedes como podcasters independientes o de emprendimientos de donde sea a que puedan seguir mejorando y profesionalizando sus podcasts. Así que quédense con nosotros. Como les decía al inicio, en este episodio vamos a ver las tendencias del podcasting para el 2022. ¿Cómo hice para tener estas tendencias? Lo que hice fue buscar varias fuentes de información en español, en inglés, compararlas y también según mi experiencia y según lo que estoy estudiando, he elegido algunas de estas tendencias, porque créanme que en internet uno puede encontrar muchísimas cosas. Creo que alrededor de 20 fueron las que encontré, pero he tratado de simplificarlas para transmitirles y las que yo considero que son las más importantes y más podrían afectar al sector del podcasting. Así que si están interesados en conocer cuáles son estas tendencias, quédense aquí. Si estás empezando tu podcast, tienes que saber cuál es el panorama, qué es lo que se viene, a qué te estás metiendo, a qué te estás enfrentando. Y si ya tienes tu podcast desde hace años, es importante que sepas si tienes que ajustar algunas cosas, en qué más te tienes que enfocar, qué es lo que se viene para poder seguir mejorando tu podcast y poder tener éxito, que creo que es lo que todos queremos con nuestro podcast. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día les traigo 7 tendencias en el mundo del podcasting. Pero antes de empezar, no quería dejar de pedirte que si todavía no estás suscrito a esta página, te suscribas a este canal de YouTube para que nos puedas seguir ayudando. No te cuesta nada, es totalmente gratis. También a que le pongas me gusta a este video si realmente te gusta y que dejes tu comentario si es que quieres decir que me faltó alguna tendencia, digo, no estoy de acuerdo con eso ya pasó del año pasado, etcétera. Déjame el comentario que necesites o incluso si tienes una pregunta relacionada a podcasting, te invito a que la dejes en los comentarios. Bueno amigos, vamos al rollo, vamos a ver cuáles son las tendencias del podcasting. Punto número 1. Contenido original y exclusivo. Esto lo he puesto en uno solo porque no necesariamente son lo mismo. No es lo mismo el contenido original que el contenido exclusivo. Les voy a pasar a explicar rápidamente qué significa cada uno. Contenido original es que las grandes plataformas o grandes productoras empiezan a generar su propio contenido a gran escala, pero es propio. Es como más o menos lo que hacía Netflix, ¿no? Netflix antes solamente distribuía sus propias películas, pero ahora ya saca sus propias películas y sus propias series. Exactamente lo mismo. Plataformas como Spotify, como Amazon, Apple todavía no ha dado ningún indicio, pero no me sorprendería que lo haga. Empiezan a sacar sus propios podcasts, empiezan a trabajar, a colaborar con productoras grandes, pequeñas, independientes, para sacar contenido propio. ¿Y a qué me refiero con exclusivo? Exclusividad. Muchos de estos podcasts que son originales terminan siendo exclusivos de esa plataforma. Es decir, que solamente lo puedes escuchar en Spotify o en otra. Otra plataforma que está haciendo mucho esto es Podimo, que es una plataforma exclusiva de podcasting, que tiene muchos podcasts originales y exclusivos, ¿no? Que ellos mismos han financiado, han producido y los tienen en su plataforma de manera privada. Pero también tenemos otra productora que tiene su propio contenido original como Podium, que son una plataforma española,
pero que su podcast sí es de libre acceso, pero tienen muchos podcasts originales. Ellos han sacado grandes propuestas, sobre todo en ficción, los invito a escucharlas. Así que eso es por donde va a ir el mercado. Cada vez más las marcas van a buscar tener su propio contenido por el cual van a ser reconocidos y van a poder tener más alcance, mejores. ¿Por qué nos importa esto a nosotros como podcasters? Porque esos contenidos originales ellos principalmente los financian y los supervisan, pero no es que Spotify tenga gente haciendo podcast per se. Entonces, ellos te pueden, a ver, no quiero vender falsas esperanzas, pero es una posibilidad, porque existe la posibilidad, por más remota que pueda sonar, de que si tu podcast está muy bien hecho, es una gran propuesta, ellos puedan fijarse en ti y tú puedas venderles o trabajar con ellos de la mano para sacar un podcast original. Entonces, a ver, de nuevo, no quiero vender falsas esperanzas ni humo, pero es una posibilidad porque eso es lo que están haciendo. Entonces, ojo con eso. Tendencia número 2, aumento en la publicidad en los podcasts. Aquí tenemos dos ramas, la de la publicidad programática y la publicidad por auspicios. En la publicidad programática van a ser cada vez más las marcas que empiezan a invertir en este tipo de publicidad. ¿Qué es publicidad programática? Rápidamente es aquella publicidad que aparece de manera involuntaria, ¿no? Es decir, como lo que te aparece en YouTube, que es ese tipo de publicidad que es programática, está programada para que te aparezca, ¿no? Las marcas le dan plata a YouTube y YouTube decide según su algoritmo dónde pone esa publicidad. Entonces eso va a aumentar, van a haber cada vez más marcas dispuestas a invertir en eso, pero en podcast. ¿Qué plataformas tienen esto? Para eso ya tenemos un video donde te digo dónde monetizar tu podcast, así que te lo voy a dejar por aquí para no gastar tiempo de este video. Y ahora la publicidad por auspicios. Auspicios son cuando las marcas buscan a podcasters específicos y buscan pagarles para que promocionen sus marcas dentro de su espacio, ¿no? Dentro de su podcast. Definitivamente, esta es una manera mucho más rentable de ganar dinero con tu podcast. Sin embargo, tiene que ser un podcast muy bueno, muy centrado, con una audiencia muy fiel para que la marca realmente valore lo que tu podcast tiene para proponer. Pero la tendencia es que esto va a aumentar, así que atentos. Tendencia número 3, contenido transmedia. Cada vez vamos a ver más adaptaciones de cosas de películas, de series, a podcast y viceversa. Se ha visto de ambas cosas, ¿no? Que han habido podcasts que han saltado a la televisión y están saliendo nuevas series, pero también al revés. Series que han tenido una adaptación al podcast o incluso dentro de un mismo universo, como lo hicieron Marvel y lo está haciendo DC con Batman, que sacan nuevas series exclusivas solamente en podcast, ¿no? Nuevos episodios, nuevas cosas, solamente de podcast. Entonces, eso se llama contenido transmedia, que empieza a estar en distintas plataformas. Y eso es una tendencia que se está dando y que se va a dar. Que no sorprenda, ya lo hemos visto, como les decía, ¿no? Tenemos podcast de Marvel, podcast de DC, y que otras marcas y otras grandes franquicias, ¿no? Empiecen a sacar sus podcasts. Así que ojo con eso. ¿Por qué es importante para nosotros como productores? Porque esto nos deja, y esto es algo que yo siempre les he dicho, el podcast es una herramienta, es un miembro más de una gran estrategia de contenidos. Así que no pensemos únicamente en el podcast, sino seamos transmedia dentro de lo que sea posible, ¿no? Ya sea tener YouTube, ya sea tener redes sociales, lo que sea, pensemos en macro y no nos quedemos centrados únicamente en el podcast, que si bien es una herramienta muy poderosa, también tiene que sostenerse en las demás. Tendencia número 4, aumento en la calidad de los podcasts. Cada vez más personas del rubro audiovisual que hacen video están pasando al mundo de los podcasts. ¿Y esto qué hace? Que se eleve la calidad técnica, pero también la calidad de contenido. Así que estemos muy atentos. Y esto como nosotros, como independientes, nos importa porque esto quiere decir que van a salir más opciones tecnológicas también y mucho más accesibles para poder tener un audio de calidad. No vamos a necesitar grandes inversiones tampoco. Entonces, estemos dispuestos a invertir medianamente lo que esté a nuestro alcance, pero sí invirtamos en nuestro proyecto para que pueda tener un gran alcance y que sea un contenido de calidad. Tendencia número 5, branded podcast en aumento. Digo, ¿qué son branded podcasts? Branded podcasts son podcasts de marca, podcasts de empresa. Es decir, que la empresa misma hace su podcast para su audiencia. Esto es totalmente diferente a auspiciar un podcast, ¿no? Auspiciar un podcast es un podcast que hizo alguien y la empresa paga para que se mencione. Pero este podcast ya son podcasts que las mismas empresas hacen. Yo hice un video hace un tiempo sobre por qué tu empresa debería tener un podcast. Así que les dejo por aquí, si es que ustedes son emprendedores, tienen una empresa o conocen a alguien que tiene su empresa y les gustaría a ustedes proponerles hacer un podcast. Ojo,
que si su amigo tiene un emprendimiento y ustedes les quieren hacer su podcast, pueden ganar dinero también. Por eso se los menciono. Porque ahora las marcas también han visto en el podcast un contenido que conecta con su audiencia y la probabilidad de conversión, es decir, de ganar dinero con esa audiencia, es mucho más alta. Y si a ustedes les gusta, lo que les gusta es hacer podcast, esto es una gran posibilidad para que ustedes puedan salir a ofrecer a amigos o a empresas grandes, si es que ya tienen la experiencia, este tipo de contenidos. Así que los branded podcasts están en aumento. Y también por el mismo hecho de que un podcast es mucho más económico que, no sé, hacer un canal de YouTube o que, claro, que grabar publicidad, etc. Así que ojo con todo eso. Tendencia número 6. Mejores soluciones para las analíticas. Esto es algo que en verdad espero que pase, me encantaría que pase, que mejoren las analíticas, porque como sabemos no están 100% homologadas, es muy difícil comparar Spotify con Apple, compararlo con Google. Si bien nuestro hosting es un gran aliado, porque ahí es donde tenemos todo muy bien almacenado, de todas maneras es difícil, ¿no? Es difícil porque a veces, por ejemplo, Spotify no cuadra con lo que tu hosting te dice que realmente producís, se escuchó, etc. Entonces, y las analíticas son clave, porque es clave si es que queremos monetizar nuestro podcast, ya sea con publicidad o queremos ver qué resultados nos está dando, si es que somos una empresa, es clave tener las analíticas claras. Si no sabes mucho de analíticas, tengo un video sobre eso, así que te lo voy a dejar por aquí, donde vemos cuáles son las principales analíticas que debes conocer y también cómo ver las analíticas de Spotify y de otras plataformas. Así que te dejo un videito por ahí y eso te podría llevar a otros. Séptima y última tendencia, la profesionalización del sector. Esto está muy relacionado a lo que les dije en la tendencia 4, del aumento de la calidad, porque cada vez se empiezan a desarrollar puestos relacionados y exclusivamente para podcast, ¿no? Editores de podcast, se está viendo cada vez más diseñadores sonoros, empiezan a ver cada vez más estos puestos que son del audiovisual, sí, pero que se están pasando al mundo del podcasting porque ven un nuevo reto, ven una nueva manera de crear contenidos y de transmitir sentimientos, expresar, comunicar cosas. Entonces cada vez se va a profesionalizar el sector. Así que si tú empiezas tu podcast quizás como hobby, pero te empiezas a dar cuenta que esto es lo que te gusta, que esto es a donde te quieres dedicar, no dejes de lado considerar profesionalizar tus habilidades, ¿no? De educarte, de buscar nuevas opciones para seguir mejorando en este rubro, porque en verdad es un sector que está empezando a crecer, que se está empezando a profesionalizar. Hay muchas marcas que ya tienen sus áreas de podcast, ¿no? Como te decía, Spotify, Apple, ya tienen gente trabajando en esto, que se dedica a esto profesionalmente. Así que es una gran oportunidad para ti. Bueno amigos, espero que les hayan servido estas 7 tendencias. Creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero sí creo que vale la pena entender hacia dónde va este rubro para que entre todos podamos seguir avanzando. Algo que me gusta mucho de este sector es que hay mucha colaboración, hay mucha ayuda que todavía se mantiene, sobre todo en los que somos independientes. Así que espero que les sirva este video. Si pueden de nuevo compartirlo, poner me gusta y suscribirse a este canal, me ayudarían un montón para que el podcasting que llegue a más personas. Los quiero invitar, como siempre, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. Porque ahí siempre tendrán contenido relacionado al mundo del podcasting. Sin más, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.